Un saludo cordial para todos los pensadores y las pensadoras del urbano, tanto los que podemos hablar y las que podemos hablar el día de hoy, como los que están siguiendo y seguirán más adelante este foro de discusión. Muchísimas gracias, insisto, por la invitación. Para hablar de legislación urbana quisiera hacer dos cosas seguramente en el tiempo que tenemos. El primero es dar una referencia conceptual grande de paraguas y el segundo, caer en 5 temas que me parece son fundamentales para ser legislados hoy a nivel de las ciudades. El primero tiene que ver con la forma en la que creo debemos abordar el tema. Y creo que debemos enfocar el tema de la legislación urbana, la legislación de las ciudades, teniendo un objetivo superior en mente, y es el que el desarrollo de la ciudad, el derecho de la ciudad, el impulso de este derecho, está encaminado también a superar las grandísimas dificultades estructurales que tenemos en América Latina. Este es un tema central porque América Latina se conoce como el continente de las desigualdades estructurales. Tenemos desigualdades de todo tipo, poblacionales entre clases altas acomodadas de la sociedad con grandes masas empobrecidas. Tenemos una desigualdad también estructural entre los famosos centros y las periferias. Tenemos una desigualdad también estructural entre lo urbano y lo rural. Y en el caso ecuatoriano, por ejemplo, que tenemos nosotros 221 ciudades, la diferencia de capacidades, la diferencia de nivel de desarrollo entre esas 221 ciudades puede ser, digamos, abismal entre lo que uno, entre comillas, podría considerar la primera ciudad en el ranking de desarrollo humano, bienestar, buen vivir, como ustedes quieran, y la que está en el puesto 221. Es decir, hay unas profundas desigualdades en el continente, insisto, un continente de desigualdades estructurales, las vinculadas con la ciudad, dentro de las ciudades, entre ellas al interior de las ciudades, ¿no es cierto? Y entre el campo y la ciudad es fundamental. Si tenemos eso en mente, me parece que entonces debemos pensar el tema de la legislación urbana vinculada con el derecho a la ciudad y ambos en una perspectiva de desarrollo para cada uno de nuestros países. Esto es importante, ¿por qué? Porque creo que ahí lo que lastimosamente ha estado separado por muchos años es importante que hoy lo unamos. En el Ecuador se han hecho esfuerzos en ese sentido, me voy a referir a esto, la Constitución y al menos 2 leyes posteriores vinculadas con la ciudad, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que cuando uno piensa que el desarrollo de nuestros países tiene que ser un desarrollo que propenda la igualdad, que propenda la equidad, que propenda la garantía de derechos, que propenda el respeto de las libertades, esa visión de desarrollo, esa visión programática, no puede estar separada del ordenamiento institucional. Si ustedes quieren, desde la teoría estoy pensando en la famosa teoría de la regulación francesa, que dice que a un determinado régimen de acumulación le sigue también un determinado modo de regulación social. Es decir, que a la forma en la que yo decido que se desarrolle mi país, mi ciudad, también debe estar asociada la forma en la que ordeno las instituciones de mi país o de mi ciudad para que esto suceda así. Este esquema me parece que en el Ecuador sí empieza a trabajarse con la Constitución del año 2008. Es decir, creemos que el desarrollo debe apuntalar no solamente al crecimiento económico, sino al buen vivir en su conjunto, de la población, me refiero en su conjunto, y este desarrollo pensado como buen vivir está aparejado con la forma en la que se estructura el Estado. Y cuando digo la forma en la que se estructura el Estado, estoy pensando que el Estado nacional tiene que estar absolutamente, digamos, integrado, compuesto, impulsado por el Estado local o la presencia del Estado en lo local. Y desde ahí, lo que quiero decir es que en esa Constitución, por ejemplo, se señalan 4 niveles de gobierno, todos con igual peso, el nacional, el regional o el provincial en este caso, el local, tanto a nivel de municipios como de su espacio más pequeño, que son las juntas parroquiales rurales. Y ahí se desarrollan 2 marcos legales que son muy importantes. El Código Orgánico para promover la autonomía, la descentralización y la desconcentración en el país, y una ley posterior, por ejemplo, que es la de organización territorial y uso de suelo, ¿no es cierto? Lo que se llama LOTUS en el país. Es decir, ¿qué es lo que quiero plantear? Que cuando hemos escogido que el desarrollo propenda hacia generar equidad, igualdad y oportunidades para todos, hemos decidido que el derecho a la ciudad es un elemento fundamental y hemos decidido que ese derecho debe impulsarse promoviendo descentralización, promoviendo autonomía, ¿no es cierto? Promoviendo también herramientas de gestión vinculadas, por ejemplo, con el uso del suelo.
Esto desde el marco más conceptual, si ustedes quieren. Ahora me queda muy poquito tiempo, tal vez me extienda uno más, le pido a la moderadora que me lo permita, ¿no es cierto? Planteo entonces 5 ideas para trabajar sobre ese marco. El primero tiene que ser pensar la ciudad como un proyecto colectivo. No puede ser que las ciudades, sobre todo, digamos, cualquiera, en este caso voy a señalar Quito, la capital del Ecuador, donde yo vivo, no es un proyecto colectivo. Este proyecto suele ser un proyecto pensado por los grandes urbanizadores, suele ser pensado por los grandes centros comerciales, pero no, digamos, como un acuerdo de todos y todas respecto al tipo de ciudad que queremos. Y necesitamos que esto sea así. Es decir, que no sea la batuta económica la que lleve adelante el proyecto de las ciudades, sino que seamos todos los que habitamos en esa ciudad las que podamos generar un proyecto compartido, un proyecto colectivo, y esto es importante. Segunda idea importante. La ciudad hoy debe ser pensada desde y en el barrio. El tema de la pandemia nos obliga a pensar que sobre todo las megalópolis, ¿no es cierto? O las grandes ciudades, como son la mayoría de capitales en América Latina, tengan que revalorar incluso el espacio de lo local dentro de la propia ciudad. Y eso lleva a una suerte, si ustedes quieren, de descentralización al interior de las ciudades, de desconcentración sobre todo al interior de las ciudades y de potenciación del espacio más cercano al ciudadano, ¿no es cierto? El barrio, por ejemplo. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que se puede hacer, digamos, impulso a hacer vivir el derecho a la ciudad desde el barrio. Y este me parece que es un elemento fundamental. Pensar ahí la cultura, pensar ahí el ocio, pensar ahí, digamos, la economía, me parece que es un tema fundamental. Asociado esto, por ejemplo, con del desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, para conectar consumidores con proveedores, me parece que es un gran terreno sobre el cual debemos explorar. Tercera, la promoción y la generación local de empleo. No podemos disociar y creer que la generación de empleo es solamente una competencia del ámbito nacional. Hay gran espacio para que la legislación urbana piense también en la generación y la promoción del empleo en lo local. Voy a poner 2 ejemplos, aunque podría haber muchos más. Cuando los municipios hacen, por ejemplo, compra pública, esa compra pública debería ser no simplemente la posibilidad de ubicar a grandes proveedores. La compra pública debería ser, por ejemplo, un motor de desarrollo para conectar a pequeños proveedores artesanales de la economía popular y solidaria, por ejemplo, y ubicar a esa gran masa de ciudadanos y ciudadanas que en este momento necesitan un empleo en lo local. Rapidito con los últimas 2, derechos y espacio público. El cuidado de la salud, la potenciación de la educación. En este momento, yo soy partidario de que sean competencias nacionales. En el Ecuador no soy partidario de que tengamos 221 políticas educativas. El Ecuador es un país unitario descentralizado. No es un país como México, Argentina, ¿no es cierto?, que son, digamos, compuestos estados federales. En ese sentido, me parece que la competencia de salud y educación, el cuidado del desarrollo infantil integral, por ejemplo, debe ser una competencia nacional, pero con gran posibilidad de que la legislación urbana, ¿no es cierto?, o de las ciudades potencie estas iniciativas. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pueden hacer las ciudades en el tramo de 0 a 5 años. Y ahí solo doy un dato pequeño. El otro día en un foro internacional pensábamos en la calidad del aire como un fundamento de esos niños y niñas de 4 a 5 años. Entonces, esto es fundamental. Y finalmente, solo cierro porque creo que también deberíamos decirlo así, las agendas progresistas no pueden no ser feministas en este momento y creo que alrededor de las ciudades pensar el sistema de cuidados, un sistema local de cuidados que ayude a compartir mejor el tiempo, no solamente entre los miembros de la familia, sino entre el Estado y las familias sobre la gran tarea de cuidados que generalmente recae sobre mujeres, me parece que es una tarea central. También estas primeras ideas a nivel general, si uno quiere, conceptual, y ya de 5 ejes sobre los que se puede trabajar legislación urbana,